Alô, teste. São 5h25 da manhã. Hoje é domingo, dia 25 de setembro. E eu tô a caminho de Santo Domingo, na República Dominicana. Tô indo pro Condatos, uma conferência latino-americana de dados abertos. Eu fui para Santo Domingo na intenção de fazer uma espécie de etnografia desse evento e entender como funciona a dinâmica do trabalho com dados na América Latina. Pelo menos nesse espaço de privilégio que é poder participar de um evento internacional, né? A gente sabe que isso é um marcador social importante e eu estava curioso para tentar entender quem ia estar lá, como a dinâmica do evento ia funcionar, qual o perfil dos participantes, como a programação foi pensada e dividida e tal. Eu acabei conhecendo gente muito legal e gravei algumas entrevistas e algumas falas que pipocaram pelo evento e que eu considerava importantes para compor esse retrato. É claro que num episódio de podcast essa história não pode ser contada. Para isso você vai ter que ler minha tese. O que a gente fez aqui foi selecionar algumas boas iniciativas que dão certa dimensão de uma América com ganas de abertura, de transparência, de colaborar para o desenvolvimento de uma região mais integrada e mais democrática. Tudo através de dados. Esse é o Ningún Lunes Sin Pensar, um espaço de debate organizado no programa de pós-graduação em gestão urbana da PUC-Paraná. Nessa temporada, a gente conversa com ativistas latino-americanos que trabalham com dados para transformar as cidades e seus territórios em lugares mais justos. Eu sou o Gilberto e esse é o episódio 4, América Abierta. Hace poco lanzamos un manifiesto de declaración que lo que busca es empezar a trabajar en la gobernanza de datos, la inclusividad de los datos y también poner en marcha o en acción los datos, es decir, que estos se utilicen. Esse é o Fred Rodrigues. Ele é colombiano e está diretor regional para a América Latina e Caribe da Parceria Global para o Desenvolvimento de Dados Sustentáveis. Essa instituição tem mobilizado centenas de ONGs pelo mundo com interface direta com a Organização das Nações Unidas para monitorar e implementar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável através de dados. Y parte de ese proceso se dio con una serie de consultas. A lo largo de un año y medio, desde el año pasado, estuvimos trabajando con más de 350 organizaciones y personas que vienen consultando o desarrollando datos específicamente en diferentes sectores, la academia, la sociedad civil, el sector privado, incluso oficinas de estadística también, que fuertemente hacen un levantamiento de información desde los diferentes sectores. Depois dessa escuta, eles lançaram um manifesto que tem servido de guia para muitos ativistas e governos que desejam trabalhar com dados de forma mais transparente e justa. O manifesto faz parte de 5 elementos centrais. El primer punto es apoyar a las personas para que den forma los datos, es decir, cómo se ven reflejados en los datos, cómo podemos tomar a esas personas que están en las comunidades, en aquellos temas que todavía no son tan reflejados, que no tienen datos desagregados, que no tienen la representatividad de las personas, que se vean como parte de la estadística oficial o de los datos que se generan a nivel nacional o incluso global. El otro elemento es invertir en la participación pública de rendición de cuentas. Aquí estamos hablando de gobierno abierto, estamos hablando de datos abiertos, pero cómo hacer ese ejercicio consultivo de qué es lo que debe liberarse, cómo se debe liberar en términos de información y de datos. El tercer punto tiene que ver con la democratización en términos de capacidades de datos. No queremos que todo el mundo esté siendo experto en Python, en R, mucho menos, pero sí que sepan interpretar los datos. Si estamos incluyendo información o datos de comunidades y ellos no entienden cómo esos datos están representando sus necesidades, difícilmente van a tener credibilidad esos datos. El cuarto elemento tiene que ver con
la creación de transparencia e intercambio de datos. Y por último, que lo destaco mucho, y lo sufren cualquier institución o incluso a nivel individual los ciudadanos, el levantamiento de información requiere recursos. O desafio do Fred e da equipe dele é fazer com que essas 5 mensagens cheguem em debates políticos locais e regionais. Que chegue nas comunidades dateiras, que são essas dos cientistas de dados que estão na academia e, mais importante, que essas mensagens cheguem também na sociedade organizada em torno da luta por direitos civis. Queremos tener líderes que hagan incidencia sobre estos 5 mensajes, que no son desconocidos para muchos de los que estamos acá. Tampoco es que sean nuevos totalmente, pero sí es una campaña específicamente en 5 puntos claves que hablen sobre tener valores de datos mucho más inclusivos. Para acessar o manifesto e saber mais sobre o projeto do Fred, vai em data 4, o número mesmo, sdgs.org ou dataforsdgs.org. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção lá em Santo Domingo. Durante todo o evento, eu percebi que existia uma presença muito tímida de representantes de movimentos sociais organizados em torno do trabalho com dados. O movimento negro não estava lá, o movimento de luta por moradia, pela descriminalização das drogas, pelo direito das crianças, pelas pessoas com deficiência ou dos povos originários. Nenhum deles estava lá. Isso me deixou desconfortável, porque os debates caminhavam todos justamente para a necessidade de engajamento das comunidades, como você ouviu o Fred manifestar. Por outro lado, o movimento de mulheres estava organizado, sim. Em todas as mesas e debates, apesar da maior presença de homens, as feministas pautaram a urgência de diversidade de gênero nos espaços de tecnologia e poder. No episódio 2, a gente viu a potência do movimento feminista na América Latina. Isso também se fez notar no Condatos. Mas a presença que me surpreendeu e emocionou mesmo foi da minha comunidade LGBT. As gays, sapatonas e travestis vieram de vários países e projetos pautando a necessidade de mapear, coletar e gerir dados sobre a comunidade para acessar direitos que nunca foram garantidos, como a manutenção das nossas vidas. Nosotros utilizamos datos de manera transversal, diría, en todo el quehacer que tenemos en la organización. Esse é o Roberto Zapata, ativista de El Salvador. Pero probablemente una de las cosas que más destacaría, que hemos empezado a hacer más recientemente, desde que existe un régimen de excepción en El Salvador que ha restringido varios derechos humanos para muchas personas en el país, es que hemos ido recopilando datos sobre personas LGBTI que han sufrido distintos tipos de arbitrariedades por parte de cuerpos de seguridad en El Salvador, tanto en distintos ámbitos de su vida, en su hogar, en la calle, en sus comunidades, pero también cuando son detenidas en los centros, en las cárceles, etc. Entonces, para nosotros este tipo de información es clave, ya que esperamos que en algún momento pueda servir para hacer una denuncia en contra del Estado salvadoreño, y no consideramos que haya como una imparcialidad para poder llevar a cabo una denuncia que termine en algo positivo. Sin embargo, sí no descartamos el tema internacional y también la incidencia a nivel social, cómo cambiar el pensamiento de la sociedad al respecto o utilizando estos datos al respecto de la situación política que existe en el país. Eu queria saber mais sobre esse tipo de ativismo e como ele se encontra com a tecnopolítica dos dados. E aí eu também conversei com a Mônica. Mi nombre es Mónica Linares Hernández, soy una mujer trans salvadoreña. Ela trabalha com dados sobre violência contra mulheres trans desde 1997. Sim, ela é uma das fundadoras da Associação Salvadoreña para Impulsionar o Desarrollo Humano, e nesses anos todos de luta, ela entendeu um ponto importante sobre a comunidade. Y bueno, hasta el día de hoy quizás habíamos trabajado más enfocadas en recolectar datos de violencia de derechos humanos de mujeres trans, pero
definitivamente hemos notado la necesidad de recolectar datos de poblaciones LGBTI, porque en realidad todos y todas y todes somos una misma comunidad y necesitamos estar al tanto y actualizadas en cuanto a los datos que sistematizamos como organizaciones de sociedad civil, y obviamente además de eso unificar los datos que tenemos junto con los que tiene el gobierno, si es que los tiene, y si no, pues hacer alianzas para poder enseñarles a cómo recolectar datos de nuestras poblaciones LGBTI. Desde 97, a Mônica e o seu bonde vem coletando denúncias e casos de assassinatos de pessoas da comunidade através de uma metodologia que a gente chama de geração cidadã de dados. A gente vai deixar umas referências sobre isso na descrição do episódio. Até hoje, foram mais de 700 casos mapeados. Pero la mayoría somos activistas mujeres trans. Entonces, esto nos ha llevado a conocer la data de primera mano. Es decir, nosotras somos quienes hemos vivido y evidenciado esta recolección de datos desde nuestra propia experiencia. Y eso es lo que nos ha enseñado a que ahora hay que trabajar los datos LGBTI para poder tener como una misma base de datos todos y todas. Além da Mônica e do Roberto, de El Salvador, eu conversei e bebi uns drinks com um salvadoreño, por supuesto, com o Esteban, que é de uma organização chamada Lambda, da Guatemala. Entonces, con ellos lo que trabajamos es monitorear, bueno, también el Ministerio de Salud, buscamos monitorear cómo es la situación en las entidades, cómo se atiende a las personas LGBTIQ+, qué datos o cifras oficiales hay sobre denuncias, cómo registran los casos, digamos los homicidios que nosotros registramos desde la sociedad civil, cómo los identifican ellos, cuál es la desagregación de datos que realizan, y obviamente, lamentablemente hay que decirlo también, las instituciones públicas no cuentan con bases de datos que tengan categorías o campos que registren a las personas LGBTIQ+, porque habíamos muchas. El hecho de que no estemos en los datos oficiales no quiere decir que no existamos. Pareciera que incluso Guatemala es un paraíso para las personas LGBTIQ+, porque los datos no están, pero no es eso, sino que no tienen ellos los campos estipulados, incluso no tienen protocolos o iniciativas o voluntad política para hacer las adecuaciones, y el trabajo que realizamos desde Lambda es principalmente hacer incidencia política para lograr essa inclusão, esse respeito. Lutar contra a invisibilidade é uma das marcas fundamentais dos coletivos que se organizam para produzir dados que representem suas comunidades. Assim, pode ser possível vislumbrar políticas públicas, direitos. Uma coisa que a gente tem insistido nessa temporada e que é fundamental para problematizar o ativismo de dados nas cidades é que as decisões sobre o que deve ou não ser feito como política urbana também passa pela análise, coleta e transparência de dados. Os governos certamente não serão capazes de entender completamente as necessidades de comunidades locais, quase sempre periféricas, longe de suas vistas generalistas e ainda mais distante dos interesses econômicos hegemônicos que pressionam a gestão pública. Às vezes, é preciso olhar com uma lupa. Yo una vez estaba en mi colegio, tenía 8 años, a mi mejor amigo le pusieron gafas, todos lo estábamos molestando quitándole las gafas y poniéndolas. Yo se las quité, me las puse y me di cuenta que veía bien. Esse é o Miguel Maldonado, e ele está contando uma história que rolou na infância colombiana dele. O Miguel chegou em casa e disse para a mãe que ele tinha visto o mundo muito melhor com os óculos do amigo dele. Y ese ponerme las gafas de mi mejor amigo mejoró sustancialmente la calidad de vida, o mi calidad de vida. Y eso es lo que hace la red de Ciudades Como Vamos. A rede Ciudades Como Vamos coleta dados administrativos e também sobre a percepção dos cidadãos, para que, com base nesses dados, possam existir conversas que transformem a realidade e a qualidade de vida das pessoas que vivem em pelo menos 22 cidades da Colômbia. Pero también recogiendo año a año a través de encuestas de percepción lo que siente la gente y los dolores de la gente permiten realmente tomar decisiones reales sobre la vida de las personas y transformar desde la cotidianidad esas realidades. Hay un elemento que para nosotros es fundamental y esa es la primera lección que hemos aprendido. Lo que la gente piensa importa.
e importa mucho. Eso explica por qué, por ejemplo, según la última encuesta de percepción ciudadana que hicimos, 30% de las personas que no se vacunaban por el COVID señalaban que era porque tenían miedo de los efectos secundarios. O 45 personas no se vacunaban porque no tenían tiempo para vacunarse. Eso que solamente descubrimos preguntando por los dolores de la gente es lo que nos permite saber cómo ese porcentaje del 85%, o perdón, del 15% de personas que no se han vacunado, no se vacunan. Y podemos transformar la realidad de esas personas, derrumbando mitos o proveyendo escenarios que les permitan cambiar de manera positiva su calidad de vida. Eu não sei para vocês, mas para mim a centralidade dos dados vai ficando cada vez mais evidente. Ou melhor, a centralidade da política dos dados. Melhor ainda, da tecnopolítica dos dados em todos esses contextos. É o que o Miguel está chamando de los dolores de la gente. Además de que esta iniciativa de la Red de Ciudades Como Vamos, que se encarga de producir información de calidad todos los años para que diversos actores tomen mejores decisiones, lo que hacemos nosotros es tratar de que esas decisiones realmente estén basadas en la información y en los datos. Para nosotros es tan importante el 80% de una población como el 15% de la población. Y este mensaje final es: los datos y la información solo tiene sentido si podemos ponernos los lentes de los demás para amplificar la comprensión de los problemas y encontrar mejores soluciones públicas. Pero también los datos adquieren sentido si transforman en la realidad la calidad de vida de las personas. É claro que eu senti falta de gente falando de favelas, dos territórios de exceção das grandes cidades do sul e centro-americanas, cuja representatividade eu não vi nesse evento. E aí eu consegui bater um papo com a Anita Duttari, diretora da Associação Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina. O foco do trabalho da Anita está nas vilas argentinas, que são o mesmo que as favelas brasileiras ou as comunas da Colômbia. A gente conversou durante um tempinho numa fila para pegar o almoço no bandejão. Y durante los últimos 6 años estuvimos trabajando en las 4 villas que tienen procesos de reurbanización. Okay. Es decir, el gobierno hace 7 años anunció que iba a invertir dinero para mejorar la calidad de las viviendas y acceso a servicios públicos de determinadas villas. ¿Está más cerca del centro o nada de? Está al lado de Retiro, que es el barrio más caro de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la Villa 31. Claro, claro. Son muchas villas. ¿Hay datos sobre eso, como porcentaje de población que vive en villas? El 10% de la población 10%. de la ciudad de Buenos Aires vive en villas o asentamientos. Ok, en Río son 20. Y lo que es interesante es que la única población que crece en la ciudad de Buenos Aires es la que vive en villas. Y no crece la población que vive en lo que llamamos resto de la ciudad, Sí, o la ciudad cosa? formal. ¿Qué cosa? Y el año pasado empezamos a monitorear cómo venían las obras de infraestructura en la Villa 31 a partir en un proyecto con OCP de datos abiertos del gobierno de la ciudad, y lo contrastamos con las impresiones, con las encuestas a vecinos y vecinas para preguntarles, ok, invirtieron miles de millones de dólares o miles de millones de pesos, ¿cómo esto cambió tu vida? Y lo curioso fue que la mayoría de las personas que encuestamos respondieron que no cambió su vida en absoluto, la calidad de vida no cambió en absoluto. Pero hay transformaciones oficiales como estructurales en la... Eso es lo como que se calles, saneamiento, escuelas. Se supone que iban a conectar a estas poblaciones a la red de agua pública, por ejemplo, y siguen sin tener agua pública después de 6 años e inversiones multimillonarias de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Se suponía que iban a mudar o iban a ser relocalizadas algunas familias porque las estructuras de las casas, si se puede llamar así, son muy débiles y se van poniendo unas arriba de las otras y no logran relocalizar a toda la población que necesitaba ser relocalizada. Y básicamente se habla de como una limpieza de cara, ponerle nombres a algunas calles y la pintura de algunas fachadas. Y nada más. Sí, y hay organizaciones locales ahí dentro de las villas
que están trabajando con eso, que están haciendo como resistencia a eso, o alguna narrativa que se opone a eso, así como organizaciones como Dazalar, por ejemplo, que está dentro de la favela, con personas ahí territorializadas y haciendo algo? Bueno, a las villas también le pasó la pandemia y a diferencia de lo que pasó en el resto de la ciudad, las personas se siguieron movilizando, porque si vos vivís adentro de una villa y no te movilizás, no vas a acceder a derechos básicos. Por ejemplo, había una situación en la cual nos decían, lávense las manos constantemente porque el COVID se transmite a través de las manos. La gente no tenía agua, entonces era como, ¿cómo querés que me lave las manos? Es como Brasil. Pero a su vez el contacto entre organizaciones más formales y organizaciones más populares de habitantes de villas se quebró de alguna manera porque era un contacto muy personal que estamos recuperando. Y de hecho toda esta información que publicamos en un informe se la compartimos, o sea, hicimos mesas de trabajo con vecinos y vecinas de la villa y estaban totalmente fascinados y fascinadas con la información de la obra pública que publica el gobierno local y la diferencia y el abismo en relación a cómo no les había cambiado la vida a esas personas. Claro, me gustaría mucho poder estas dos publicaciones, compararlas como cuando escucha a personas, cuando escucha a la población y lo que los gobiernos están haciendo. Totalmente, es increíble. Y a partir de este informe que hicimos, el gobierno decidió abrir una oficina de monitoreo de los procesos de urbanización que no existía. O sea, habían invertido una cantidad de plata gigante y no habían monitoreado cómo se estaban dando esos procesos. Más allá de que están obligados, y a partir de un fuerte trabajo de ASIG, a involucrar a las comunidades en la toma de decisión de las políticas públicas, formalmente están obligados por ley, y lo sientan a la mesa. Sin embargo, el diálogo no es fluido, no es real. Y bueno, esto es lo que pasa con las obras que el gobierno decide hacer y que no necesariamente responde a las necesidades de los vecinos y las vecinas. Minha questão é justamente essa. Como engajar as pessoas que importam? Eu acho que eu tenho a resposta e ela passa pelo reconhecimento de que as pessoas que vivem nos territórios populares só precisam de oportunidades reais de participação real nos espaços de decisão. Só que para isso é preciso abdicar de alguns privilégios e espaços de poder. Quem está pronto? Se uma coisa ficou evidente nesse evento é que os dados são mesmo centrais para que as democracias melhorem. A dimensão territorial do debate, apesar de marginal nos discursos, é para mim o centro da questão, porque envolve as pessoas, as suas identidades, suas vidas cotidianas. É o lugar de ação e reconhecimento do poder, do direito de viver plenamente. Conhecer esse ambiente de debate foi ótimo para a gente perceber como essa construção tecnopolítica do ativismo, dos dados corporificados, racializados e territorializados, passa por uma diversidade de dimensões de compreensão do que esses dados possam ser e de ações que possam envolver várias camadas de apropriação desses dados. Pelo Estado, pelas forças econômicas hegemônicas, pela mídia, pelos técnicos da informática e da computação, os movimentos sociais e, claro, pelas comunidades periféricas. Esse podcast é resultado de uma série de debates que acontecem regularmente no grupo de pesquisa Jararaca, um laboratório de tecnopolíticas urbanas. Você pode saber mais em jararacalab.org. Os créditos estão na descrição do episódio. Um beijo e até segunda!